Los cuatro pilares de la programación orientada a objetos son la abstracción, que ya apareció en videos anteriores, la herencia y el polimorfismo, dos conceptos más que importantes que veremos en próximos videos, y hoy nos toca hablar del encapsulamiento, tema que sin más vayamos a ver de qué se trata. Hablar de encapsulamiento hará que probablemente se nos venga a la cabeza una imagen como la que vemos aquí, la de cápsulas. Y es que, por analogía, se trata de ver a los objetos como cápsulas o cajas negras que interactúen entre sí sin conocerse demasiado y así todo podamos resolver problemas utilizando esta interacción entre objetos que es esencialmente la base de este paradigma. Cuando uno busca sobre encapsulamiento en Internet o en libros, se encuentra con dos grandes definiciones. La primera de ellas nos dice que deberíamos tomar ciertos atributos y ciertos métodos que hagan a un tipo particular de objeto y envolverlos o encapsularlos en una única unidad llamada clase. De esa forma favoreceríamos la reutilización en otros proyectos de ese tipo de dato. Por otra parte, también el encapsulamiento nos habla de que los objetos deberían mantener su integridad, es decir, ocultar sus detalles de implementación, ocultar su estado interno para que nadie pueda cambiarlo así sin más, sin pasar por su voluntad. Ambas definiciones son válidas, por eso es que enseguida vamos a verlo con ejemplos. Veamos esta clase persona como un diagrama UML, porque en realidad este concepto aplica para cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Sus atributos son el DNI, el nombre, el apellido y además la información donde vive, la calle, la altura, el barrio. Es capaz además de devolvernos su domicilio como una cadena, es decir, como un string, al igual que su nombre completo. Hagamos aparecer una segunda clase que sea completamente distinta a una persona. Por ejemplo, una empresa. Una empresa tiene una razón social o un nombre, tiene un quit, que es un número para tributar fiscalmente, pero una empresa tiene en común con una persona que está situada en algún lugar y por eso puede quizás guardar como atributos también la calle, la altura, el barrio y por qué no devolvernos ese domicilio también como una cadena de tipo string, además de otros métodos que son propios de una empresa como contratar y pagar salarios. Lo que estamos notando aquí es que parece haber ciertos atributos y ciertos métodos repetidos en ambas clases y de hecho una calle, una altura, un barrio no creo que sean atributos exclusivos de una persona ni tampoco de una empresa, sino que más bien podríamos verlos como atributos de una nueva entidad, porque la idea es tener encapsulamiento también para reutilizar. Si yo noto que estos atributos y que estos métodos se repiten y que además no parecen ser algo exclusivo de esas clases, sino que podemos verlo como una unidad independiente, entonces la idea sería que aparezca una nueva clase que podríamos llamar domicilio, que ese domicilio tenga como atributos la calle, la altura y el barrio, y que además sea capaz él mismo de devolverse como una cadena. De esa manera, entonces, lo que haremos será favorecer la reutilización, porque ahora dejo de ver esos atributos y métodos dispersos por allí, sino que los veo como una única unidad, los hemos encapsulado en la clase domicilio. De esta forma, entonces, garantizaremos reutilización de esa clase para este o para otros proyectos en lugar de repetir los mismos atributos y la misma lógica por todos lados. Otra cuestión importantísima es que los objetos garanticen su integridad, es decir, que no queden en un estado inconsistente. Acá vemos como ejemplo a la clase cuenta bancaria que nos va a permitir obviamente tener objetos de ese tipo, cada uno de ellos con su CBU, su alias, su saldo y sus métodos, pero sin embargo en la clase lo que observamos es que tanto los atributos como los métodos están expuestos y esto quiere decir que si vamos a cualquier otra clase, creamos un objeto cuenta bancaria y por ejemplo lo guardamos en la variable mi cuenta, yo puedo directamente hacer mi cuenta.saldo es igual a menos 123 y esa cuenta va a quedar con un valor de saldo negativo, lo cual no nos va a dar ningún error desde el punto de vista de los tipos de datos porque un valor negativo no deja de ser un número, pero que quizá eso rompa con las reglas de negocio porque por ahí no podemos tener cuentas bancarias en rojo según lo que nos pide el banco y además que la vida no es tan fácil y en realidad el saldo así sin más no debería establecerse sino más bien debería pasar mejor dicho por operaciones con validaciones que tengan que ver con depositar y extraer. Pero que claro, si bien esos métodos están disponibles, uno directamente está pudiendo asignar el saldo directamente y eso no debería ocurrir. Lo mismo aplica para el CBU, que si bien el CBU es un string porque es un identificador
y no un número para operar matemáticamente, se espera que represente un número de 22 dígitos. Y sin embargo, ahí lo que estamos viendo es que le asignamos hola, ¿qué tal? Que si bien está entre comillas y por ende es una cadena, no representa un CBU consistente. Por lo tanto, debemos garantizar que esto no pueda hacerse y para eso debemos aprender el concepto de visibilidad. Lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora, casi de forma obligatoria para garantizar el encapsulamiento, es colocarles a todos los atributos de una clase la visibilidad privada. Al ser privados los atributos, el único capaz de poder consultarlos directamente es la propia clase que los declaró, y así entonces cualquier otra clase no podrá saber siquiera que existen. En este caso entonces, si ponemos al CBU, al alias y al saldo como privados en la clase cuenta bancaria, cualquier otra operación que conlleve trabajar con cuentas bancarias en otras clases no nos va a permitir hacer, por ejemplo, SX es igual a mi cuenta.saldo, porque ya directamente si uno quiere tener el saldo no va a poder, pero sí podrá tener el mismo efecto a través de un método, obtener saldo, que en este caso nos va a dar lo mismo, nos va a dar el valor de saldo, pero pasando a través de un método. Los métodos son los que nos permiten establecer una lógica dentro que nos permita validar cosas o quizá devolvernos lo que la cuenta bancaria quiera, ¿no? En este caso también podríamos depositar 100 pesos en la cuenta, pero no deberíamos hacerlo nosotros manualmente como estamos viendo allí. Mi cuenta.saldo es igual a lo que ya tiene como saldo la cuenta más 100, sino que más bien deberíamos para ello usar métodos, como en este caso depositar, pasándole como argumento cuánto queremos depositar y que la cuenta decida hacerlo. Porque así como le pasó un 100, también podría pasarle un valor negativo y que eso más bien, en lugar de sumar, reste. Por eso, si nosotros le exponemos el saldo, se podría hacer sin problemas. En cambio, si lo usamos a través del método depositar, probablemente el método depositar, como hemos visto en el video anterior, tenga la validación correspondiente para ese parámetro, así evite que quede en un estado inconsistente el saldo de la cuenta bancaria. Así que en resumen, a partir de ahora, todas las clases deberían tener los atributos con visibilidad privada. Por último, deberíamos ver cómo ocultar los detalles de implementación. Esto significa que no necesariamente todos los métodos tienen que ser públicos, sino solamente aquellos que yo quiero exponer para que los objetos de otros tipos interactúen entre sí para resolver problemas. Es decir, yo puedo ver desde afuera que una cuenta bancaria es capaz de hacer tres cosas: obtener saldo, depositar y extraer, que son los tres métodos que dejé públicos. Los otros dos métodos, que son generar el CBU automáticamente en base al CBU de una cuenta anterior y el saldo suficiente para saber si a la hora de extraer hay saldo suficiente o no, son detalles de implementación, son métodos que utiliza la propia clase cuenta bancaria dentro para validar ciertos aspectos de forma pública, como en el caso del saldo suficiente nos sirvió en el video anterior para el método extraer. Entonces, los métodos generar CBU y saldo suficiente ni siquiera los voy a exponer, los voy a dejar de forma privada para que cualquiera de afuera no sepa siquiera que existen, sino que son detalles privados de lo que es una cuenta bancaria para funcionar. Entonces, del lado izquierdo vemos que no podría usar siquiera el método saldo suficiente a la hora de extraer y además no debería ser necesario. La cuenta bancaria no tiene que confiar que alguien le va a preguntar primero si su saldo es suficiente para extraer. No debe ser tan confianzuda, sino que más bien deberíamos decirle a la cuenta directamente extraer 200 y que ella misma se fije internamente si el saldo es suficiente, de lo contrario no se puede extraer el dinero. Esto entonces resume lo que es ocultar los detalles de implementación, incluso también a nivel de métodos. Hasta aquí llegamos con el concepto de encapsulamiento y una vez aprendido, de ahora en más, todas las clases van a tener que tener visibilidades para sus atributos y para sus métodos. Como bien sabes, si te gustó y te sirvió este video, entonces dale like, comentalo, suscríbete y activa la campanita. Te espero en los próximos videos sobre programación orientada a objetos.